presenta wowmx.tv. Buenas tardes. Comenzamos en tus propias palabras. Soy Enrique Villarreal, en ausencia del titular del programa, Alejandro Ruiz, a quien le enviamos un cordial saludo. Amigos, hoy tenemos un tema candente y que nos debe preocupar a todos, de acuerdo con el refrán: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué significa ello? Que no solo es un asunto que compete a quienes van a participar o al gremio al que hacemos referencia. Recuerden que el tema que vamos a tratar hoy se llama el SAT y la Correduría Pública. Y bueno, pues tenemos el gusto que esté con nosotros nada menos que doctor Raúl Valencia del Toro, presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Don Raúl, qué gusto que esté con nosotros. Hola Enrique, muchas gracias a ti, Alejandro, por invitarnos a su programa En tus propias palabras. Sí, pues es un honor estar en este programa que es muy visto y es uno de los estelares de Wow MX. Y también está con nosotros el maestro Carlos Matsui Santana, secretario del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Corredores Públicos. Don Carlos, qué gusto que esté también con nosotros. Enrique, muchas gracias, gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar, pues el tiempo nos come y hay temas trascendentales que tratar. Y bueno, pues siempre el tema del SAT, siempre les he de confesar que me da así medio miedito, ¿no? Porque siempre hablar de ellos, pues hay que hablar con mucha seriedad. Y bueno, Raúl, pues nos gustaría que nos pongas en antecedentes a todo el auditorio para que sepamos de qué estamos hablando. Con mucho gusto, Enrique. Pues mira, la semana pasada hubo una noticia del SAT en el que hablaba de la cancelación de varios fedatarios públicos y hablaba de un ejercicio probabilístico. Esto, como no quedó tan clara la noticia, pues se ha prestado a muchas interpretaciones. Entonces es importante aclarar a qué cancelación se refería el SAT en ese comunicado. Bueno, hay un programa que el SAT echó a andar en el año 2002 para que los fedatarios públicos pudiéramos dar de alta las empresas en el RFC vía remota y por medios electrónicos desde nuestra oficina. Esa es la cancelación a la que se refiere este comunicado del SAT. Desde luego, esa cancelación no implica, y es importante aclararlo porque ha habido mucha mala o desinformación, digamos, no implica la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes de los propios fedatarios públicos. Tampoco implica la cancelación de la habilitación para poder operar y trabajar como fedatario público. Eso tampoco implica eso, y tampoco implica que haya pues realmente alguna circunstancia problemática entre los fedatarios públicos y el SAT. Simplemente es un programa que el SAT quiso iniciar hace varios años, poniendo recursos importantes. Los fedatarios públicos también pusimos recursos con el afán de coadyuvar al SAT en el alta de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes. Ese es el tema.
a varios personas o fedatarios públicos de los que el SAT puso ahí en la lista es por dos razones. Primera, dice el SAT que hay muchos fedatarios públicos que no le entregaron la información correspondiente cuando daban de alta a las empresas. Y eso es algo que los fedatarios públicos han tenido la posibilidad de presentar sus pruebas ante el SAT, demostrando si efectivamente cumplieron o si hay algún incumplimiento. Y la otra es porque en diciembre del 2020, para la reforma, para la miscelánea fiscal, se puso la obligación de que los fedatarios públicos renováramos esta posibilidad de seguir dando de alta desde nuestras oficinas a las empresas que se constituyeran vía remota y vía virtual, y puso un plazo que venció en junio. ¿Qué es lo que pasó? Que varios fedatarios públicos pues simplemente ya no quisieron renovar esa autorización, y por lo tanto pues el SAT inició un procedimiento de cancelación para que los fedatarios públicos, que en esa lista son 1,022, ya no puedan dar de alta empresas en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero eso no tiene que ver con la operación normal de los fedatarios públicos. Los corredores públicos podemos seguir constituyendo empresas ante nuestra fe pública, podemos seguir proporcionando asesoría jurídica, podemos seguir siendo evaluadores, podemos seguir siendo árbitros, mediadores. O sea, nuestra actividad normal no se ha visto afectada por este tema. Lo único que se afectó es la posibilidad de que le ayudemos a las empresas para que se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué implicaría si se cancelara este programa? ¿Qué implicaría? Pues que las empresas tienen que ir directamente a darse de alta en el SAT. De todos modos, aunque nosotros los diéramos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pues realmente las empresas tenían que ir al SAT a sacar su fiel, incluso les tomaban huellas a los representantes legales y todo, para realmente poder empezar a operar, a emitir facturas, porque de otra manera no lo podían hacer. Entonces, en realidad, esta cuestión de poder nosotros dar desde nuestra oficina de alta empresas en el RFC era un apoyo al SAT y a las propias empresas y a la planta productiva del país para que los trámites fueran un poquito más ágiles. Entonces, ¿qué pasa? Que se presentaba, déjame decirte cómo era el proceso de dar de alta en el RFC. Venían los accionistas de una empresa ante nosotros para decirnos, oye, quiero constituir una empresa. Perfecto, se veía el tema de los estatutos y se identifica a las personas claramente con su credencial, comprobante de domicilio. Hoy en día se hace todo el formato que pide la propia ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más corto la ley antilavado, y tiene un formato de identificación en donde pregunta si hay beneficiarios finales o no, etcétera, y nosotros recabamos toda la información necesaria para constituir una empresa. Verificamos con los registros públicos que existen, por ejemplo, si nos presentan el INE, pues verificamos en la base del INE que es pública, podemos hacer esa verificación, verificamos para efectos de prevención de lavado de dinero si esas personas no están en las listas de personas que han cometido delitos que pudieran dar a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. O sea, hacemos nuestro propio, digamos, due diligence, la debida diligencia. Y una vez que ya se hizo todo eso, entonces se procede a la firma del instrumento para constituir la empresa. Pedimos inmediatamente toda la información que el SAT mismo pide para poder dar de alta una empresa en el Registro Federal de Contribuyentes, incluso con la firma de formatos que el propio SAT tiene con los representantes legales de estas nuevas empresas para que todo quede en orden. Posteriormente acudimos a la oficina del SAT y presentamos nosotros los documentos
que nos entregaron para darlos de alta en el SAT, los representantes de las empresas, y entregamos copia certificada del instrumento otorgado ante nuestra fe, de tal manera que en ese momento el SAT tiene la información que se recabó para poder dar de alta empresas. Y en ese momento también el SAT hace un checklist diciendo, a ver, si tienes la información completa o no la tienes. Si no la tienes, no te recibe el trámite. Si sí la tienes, te sella de recibido y trámite concluido. El SAT tiene toda la información y los representantes de las empresas pueden ir directamente ante el SAT para obtener su firma electrónica. Con eso, realmente se concluye el proceso. Déjame decirte una cosa, Enrique. Este procedimiento de dar de alta por fedatarios públicos de manera remota y virtual desde la oficina de uno mismo fue voluntario, siempre fue voluntario. Los fedatarios públicos que querían sumarse lo hacían y los que no lo hacían. Y en el camino de 2002 a la fecha, pues ha habido complicaciones en esa relación. ¿Por qué? Porque a veces los papeles no están como los quiere el SAT, entonces hay que ir, regresar, etcétera, o bien hay cambios de sistemas y entonces hay que ajustar las computadoras de uno, ir con el SAT, sacar citas y volver a ajustar todo para que funcione adecuadamente. Entonces hubo mucha gente que se desincentivó y determinó pues ya no acudir a ese medio. Simplemente cuando alguien quería constituir una empresa, le decían, pues sí, pero tú te vas a dar directamente de alta en el SAT. Te doy mi bendición y ya. Exactamente, Enrique. Ahora, ¿cuál fue el problema que desató un poco toda esta mala información? El SAT en su comunicado establece que sus redes neuronales, así como te lo estoy diciendo, que sus redes neuronales, con la información que se le proporcionó, entre ellos facturas y otros elementos, determinaron una probabilidad de hasta un 70% más de que las empresas que se dieran de alta en el Registro Federal de Contribuyentes por fedatarios públicos fueran factureras o fueran empresas fantasmas en relación con aquellas que se daban de alta directamente en el SAT. ¿A qué se refiere esto, Enrique? Mira, lo que hizo el SAT fue utilizar inteligencia artificial. A una computadora le dijo, oye, a ver, con esta información que yo te estoy proporcionando, dime la probabilidad de que haya la constitución de empresas factureras o fantasmas cuando se dan de alta a través de fedatarios públicos en relación a cuando se dan de alta directamente en SAT. La computadora les dio el 70%. A ver, Enrique, eso depende de la información que se le da a la computadora para obtener el resultado. Y ahí depende el algoritmo, pues todo lo que toma en cuenta para dar un resultado. Si no sabemos qué información total le dio el SAT a la computadora, pero finalmente pues es un resultado probabilístico. O sea, no están diciendo que los fedatarios públicos constituyamos empresas fantasmas o empresas factureras. No están diciendo eso. Están diciendo, oye, hay una probabilidad mayor de que si lo das de alta tú, esas empresas sean factureras o fantasmas. Oye, a ver, Enrique, cuando una empresa se constituye, nosotros, ya lo dije, revisamos toda la documentación original correspondiente que la ley nos exige y que el SAT nos exige para poder dar de alta esa empresa en el RFC. Entonces, en ese momento no hay ningún fantasma. Nosotros identificamos a las personas y ellos firman ante nuestra fe, no hay ningún fantasma. Si después esa empresa ya no tiene oficinas, desaparece, eso nosotros ya no lo podemos determinar. Lo mismo pasa con las empresas factureras. Nosotros constituimos empresas con un objeto social válido, legalmente válido. Y una vez que ellos ya están constituidos y empiezan a operar, si empiezan a otorgar o no facturas de manera incorrecta, eso nosotros ya ni siquiera tenemos ninguna facultad de revisar nada. No podemos meternos nosotros a alguna empresa después de haberla constituida para ver si está haciendo o no lo que su objeto social dijo cuando se constituyeron ante nuestra fe pública. Eso ya no lo podemos ver, sale completamente de nuestro alcance. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que no es posible
que este algoritmo diga que hay más probabilidad de que las empresas factureras o fantasmas empiecen a operar de esa manera porque los fedatarios públicos lo dimos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. La verdad es que no parece una circunstancia que debió haber salido así a la luz y ya se ha de alguna manera hecho pues varias conjeturas en varios sentidos, y por eso mi aclaración de que no nos están cancelando el Registro Federal de Contribuyentes a los fedatarios públicos, no nos están impidiendo o seguir operando de manera normal a los fedatarios públicos. Podemos seguir haciendo todas las actividades normales que hacemos como fedatarios públicos, en nuestro caso como corredores públicos, fe pública, evaluación, arbitraje, asesoría jurídica, mediación, y además, pues la verdad es que consideramos que no hay ningún problema entre nosotros y el SAT. Al contrario, nosotros hemos ofrecido siempre y lo seguimos ofreciendo, y a través de tu programa ofrecemos al SAT esa colaboración para seguir trabajando con ellos, no solo en este programa de dar de alta a las empresas en el Registro Federal de Contribuyentes, sino en cualquier otra cosa que pudiéramos ser de utilidad con el SAT. Y eso ayuda desde luego también a la planta productiva del país. Comento un último tema para darle la voz, por favor, a nuestro querido amigo Carlos Matsui. En el proyecto de miscelánea fiscal que existe para que opere en 2022, este programa de realizar a través de fedatarios públicos el alta de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes vía remota y vía virtual se da por cancelado. Así que de aprobarse esa miscelánea fiscal, todo el programa se cancelaría. No solo a los fedatarios públicos a quienes ya se inició un procedimiento para cancelarles esa incorporación a ese programa, sino se cancelaría todo el programa. Entonces, si es así, bueno, pues el año que entra ya no habría ninguna posibilidad de que ningún fedatario público diera de alta en el Registro Federal de Contribuyentes empresas que se constituyeran ante su fe. Todas las empresas, todos los representantes legales tendrían que ir directamente al SAT a obtener su Registro Federal de Contribuyentes. Con esto mi comentario, Enrique. Excelente, ¿no? Fue magistral la manera en que sintetizaste, ¿no? La problemática, ¿no? De que no tiene lógica que los fedatarios van a arriesgar su prestigio y su registro mismo por apoyar a alguien que puede realizar una actividad ilegal. Y por otra parte, tampoco tiene lógica que si alguien va a hacer una actividad ilegal, va a buscar a un tercero y lo va a comprometer en ese tipo de actividad. Pero bueno, vamos a hablar con Carlos, que nos puede ahondar el comentario. Maestro, por favor. Sí, Enrique, gracias. Fíjate que en este programa, este esquema de inscripción por vía remota al RFC, evidentemente nace con una intención en el 2002, como bien anotaba el doctor Valencia, para buscar el apoyo en el sector productivo. México en ese entonces y hoy también, requiere ese fomento del sector productivo de mejorar las economías, máxime ahora con la pandemia. Y con esa fue la intención de aquellos ayeres de crear este programa. A este programa no tengo el número exacto, pero para darte una idea se sumaron 2.800 fedatarios entre corredores públicos y notarios públicos. Pues bien, como anotaba el doctor Valencia, hubo fedatarios que no quisieron sumarse al programa por las dificultades que presentaba y que luego después llegó a presentar mucho con la plataforma tecnológica del SAT, que tenía constantes actualizaciones por un lado, y por otro lado también la diferencia de criterios. Cuando anotaba el doctor Valencia que tú ibas a presentar la documentación del RFC de las empresas, pues a veces en algunas oficinas, y hablo a nivel nacional, pues había criterios diferenciados que muchos colegas, muchos corredores públicos, yo te diría que más de la mitad de los corredores públicos adherido a ese esquema, desistieron continuar con él, y por ello no presentaron esa solicitud
que salió en la miscelánea del 2020, más bien 2019 para efecto del 2020. Y entonces la gran mayoría de los corredores públicos de ese listado de 1022 fedatarios, pues 55 corredores públicos decidieron ya no participar, ¿de acuerdo? Y nada más 52 fueron los que por alguna razón, y te voy a dar ejemplos muy simples, Enrique, tu tu comprobante de domicilio, pues no es el correcto, porque fíjate que no sé, el comprobante que presentaste, un recibo de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, pues es probable que decía Altos 4, o el domicilio era muy antaño y hoy se llamaba de otra forma, y entonces te lo rechazaba, y el corredor tenía que regresarse y andar correteando de nueva cuenta a su cliente para poder completar el trámite. Entonces, de ese tipo de fallas son las famosas fallas de la causal de la fracción segunda. Entonces, bajo esa problemática, pues más apoyó a muchos fedatarios a no continuar con ello. Hoy por hoy, en el listado que el SAT emite, solo son, por parte de corredores de los 1022 fedatarios, nada más son 107 corredores públicos en el país, los que por alguna razón, ya sea por no solicitar su renovación en el esquema del RFC para dar de alta a las empresas, solo 55 no lo solicitaron y 52 tienen problemas porque esos criterios diferenciados no se respetan en base a la miscelánea. Ahora bien, esto, la verdad de las cosas, compromete más al sector productivo y lo compromete más en el sentido de que hoy por hoy, si bien es cierto, y tú, Enrique, lo sabes bien, que obtener una cita para darte de alta a partir de 2022, si es que no cambia el criterio, pero para sacar tu firma electrónica, pues no sé, están tardando 2, 3, 4 meses, se habla de ciertos movimientos en el SAT, no lo sé, pero yo creo que va a ser un lastre, va a ser muy complicado hoy, a partir del 22, que las empresas puedan acceder en forma ágil a obtener su RFC y su firma electrónica. No, pues sí, se ve que se regresa a la edad de piedra. Pero bueno, a ver, hay que ver cuál es la lógica del SAT, ¿no? O sea, evidentemente en primera instancia uno podría pensar de que hay una desconfianza del SAT hacia los fedatarios públicos. O sea, se ve como que hay desconfianza y que por eso mismo no quiere que realicen esta intermediación. De entrada yo vería ese punto. Pero ¿qué otro aspecto creen que está detrás de esta medida? Si entendemos la causa, entonces quizás podamos encontrar el remedio también. No sé quién quiere opinar, está abierto. Adelante, Carlos, por favor. Pues mira, la lógica es muy complicado porque, insisto, si tú ves el sector económico es un sector pujante, requiere que le des facilidades, que le permitas el acceso mucho más sencillo que asistir a una oficina donde antes del 2002 ya no tenía obligatoriamente el porqué. Hoy por hoy, los sistemas tecnológicos son los que permiten llevar, así como lo dijo el doctor Valencia, en una plataforma, una serie de información que el SAT controla y que el SAT, por ejemplo, cuando tilda que es una facturera, pues evidentemente lo tilda en función de su firma electrónica, de los CFDIs que ha expedido a las empresas que probablemente no tengan personal, en fin, las causales propias, y eso le ha de haber encendido, según sus, no sé cómo le llaman, redes neuronales, doctor, algo así. Así es. Alimentaron cierta información y en una especulación tecnológica, pues presuntivamente la gran mayoría puede ser por
fedatario público. Pero en verdad, si tú tienes el control de la plataforma, si tú eres el que da la firma electrónica, la firma digital, y tú controlas a los CFDIs, los sellas, tienes el control de ellos, pues no hay alguna razón para meterle un freno al sector productivo. No sé si me expliqué, Enrique, con esto, pero sí me preocupa mucho esto, porque, insisto, hoy por hoy el sector económico, el sector productivo, a partir de enero del 22, pues se las va a ver muy complicadas. Nosotros lo que hacíamos era facilitarles, evidentemente, al constituirlos ante nuestra fe, todas, en el caso de los corredores, todas las sociedades, teníamos que dar aviso de todas, porque no teníamos un umbral que limitara. Entonces, era más fácil para el SAT tener este control que ahora tener toda la carga respecto de RFCs y evidentemente la carga que ya tienen y que ya sabemos todos de lo difícil de obtener tu firma electrónica. Sí, un comentario, perdóname, Enrique. Un comentario. La palabra. Gracias. Un comentario adicional. Mira, en el propio comunicado que sacó el SAT, maneja algunas cifras. Dice, de 1,800 fedatarios públicos inscritos en ese programa, solo 700 más o menos solicitaron su renovación antes de junio de este año. Y de esos 700, solo 350 más o menos cumplieron con todos los requisitos para que se renovara este servicio. Los otros casi 400 no cumplieron con alguna documentación y también será motivo de cancelación, pon tú 200, y los otros 200 estarán en aclaración de la información para poder ver si se renueva o no. Y al final dice, lo cual demuestra que de un 100% de fedatarios públicos que estaban dados de alta en ese programa, solo el 11.8%, alguna cosa así, son los que lo están utilizando como debe de ser. Esta estadística, estos números, ¿a qué nos podría llevar a pensar? Pues a una justificación para cancelar el programa de manera definitiva a partir de 2022, ¿no? Oye, pues si nada más lo usan correctamente el 11%, el 12%, pues ya para qué tenemos este programa, ¿no? Esa pudiera ser tal vez la justificación, no lo sé, pero pudiera ser. Y sin embargo, como dice Carlos, pues en realidad sí creemos que las empresas pues tenían un beneficio, o todavía lo tienen las que lo pueden hacer, de que el fedatario público les auxiliara en cómo llenar los formatos, su actividad ante el SAT, etcétera, y que el fedatario público hiciera el trámite directamente ante el SAT, primero vía remota y posteriormente entregando la información correspondiente al SAT. Entonces, en realidad, pues sí creemos que las empresas tenían un beneficio y ese beneficio, pues desafortunadamente puede ser que ya no exista, ¿no? Pues básicamente ese es, digamos, el fondo tal vez de todo este asunto, ¿no? Bueno, es que yo sí veo que hay una política deliberada de centralizar todo. Entonces, buscan acabar con todas aquellas instancias que desde la óptica de ellos podrían ser un obstáculo para que funcionen sus objetivos. No ven que justamente ustedes eran una interfase que ayudaba a amortiguar el impacto entre la empresa nueva y el SAT, porque ahora, o sea, la función que ustedes cumplían para mí se me hacía muy importante porque le ayudaban al SAT justamente para que la empresa pudiera cumplir con sus obligaciones fiscales. Ahora ya no. Ahora lo que quiere el SAT es que la empresa vaya directamente con ellos y eso, en lugar de ayudar al cumplimiento de las obligaciones, las va a entorpecer, como ustedes están diciendo. Si está el SAT retrasando las citas para tramitar la firma electrónica, pues todo eso retrasa el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que lo vuelve ineficiente, ¿no? Entonces, el SAT no vio que ustedes estaban cumpliendo una función
te ayudaba a eficientar el proceso, ¿no? Y todo por ese afán centralizador. O sea, parece que no hay es un razonamiento más de dogma que de pragmatismo, ¿no? O sea, se parte de ese dogma de que si yo centralizo, aseguro el cumplimiento de mi objetivo. Y va en razón inversa al pragmatismo que debería de imperar, que es buscar los mejores medios para lograr la eficiencia. Es correcto, Enrique, fíjate, y hace un momento platicabas esto, o preguntabas ello, efectivamente, yo creo que hay un centralismo, hay no sé si es tener el control de todo. Yo, SAT, quiero conocer a todo aquel contribuyente, aquel emprendedor, cuando a través de los fedatarios públicos tenía esas ventanillas, esas 1800 ventanillas que le auxiliaban, que ante su fe, pues el fedatario constataba que era Enrique Villarreal, se identificaba, en fin, tenía todo. Lo que no hacíamos era, pues, tomarte las huellas biométricas, ¿no? Pero, sin embargo, firmabas, te identificabas, en algunos casos hasta tu huella digital asentabas en el papel, o incluso con algunos fedatarios la firma electrónica. Pero en verdad, yo creo que el centralismo nos lleva a esta barrera, a esta dificultad del cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Hoy por hoy, bajo los regímenes que están proponiendo, que son muy positivos sin duda alguna, tienen que buscar de qué manera se pueden apoyar para efecto de poder registrar a ese cúmulo de contribuyentes o de posibles contribuyentes para que realmente cumplan con esas obligaciones tributarias. Pero hoy cerraron la ventanilla de 1800 ventanillas en todo el país, ¿no? En términos generales, y en diciembre, si es que no cambia, si es que no reconsidera el SAT la miscelánea, pues cerraría todas, y entonces pues tendría que abrir, yo creo que más oficinas, tendría que abrir el SAT, contratar mayores empleados, capacitar a más empleados, pues para poder facilitar el acceso a tus obligaciones tributarias. Y creo que es porque ahí que el gobierno federal pues está tomándola solo, sin apoyarse en esas ventanillas que funcionaron perfectamente bien desde el 2002 y que solo el 11 punto y cacho por ciento o no renovó o tuvo un problema en la documentación que tenía, que estaba obligado a presentar. Nada más. Así es, o sea, la problemática nos va a rebasar, y junto a este centralismo yo también veo la voluntad de no delegar, ¿no? O sea, también eso incluso ya el presidente lo dijo, que a él no le gusta delegar, que él todo lo quiere asumir. Entonces, esa voluntad presidencial de no delegar se replica en otros órganos, como es el SAT, que se ve que no quiere delegar ninguna función y que quiere asumir todas las funciones, que a lo mejor sería correcto si estuviera en capacidad de hacerlo, pero ustedes han señalado muy bien de que no es verdad, sino que está rebasado por la propia dinámica de los empresarios y de la gente que quiere cumplir con sus obligaciones, pero que justamente por incapacidad burocrática o tecnológica, o como se le quiera llamar, no puede ser de un modo eficiente. Mira, Enrique, digamos, antes de 2002, cualquier empresa que se constituía tenía que ir directamente al SAT a darse de alta en el RFC. Eso cambió después de 2002 con este programa, porque entonces el propio fedatario público lo podía hacer. Si este programa es cancelado, pues regresamos a como estábamos antes de 2002. Las empresas tendrán que ir directamente a darse de alta en el RFC ante el SAT. Y eso, bueno, pues si el gobierno así lo decide, pues tendrá que poner todos los medios suficientes para que eso suceda. Ahora, déjame decirte una cosa. En relación al tema de si nosotros como fedatarios públicos estamos afectados o no y podemos seguir operando o no, yo te diría una cosa, mira, la Secretaría de Economía, en el caso de los corredores públicos, es quien nos supervisa y nos inspecciona
para ver si estamos actuando nosotros de manera legal y todo. ¿Por qué? Porque somos fedatarios públicos, que nuestra habilitación como tal nos viene de la Secretaría de Economía como autoridad federal, y por lo tanto, pues tienen toda la posibilidad de supervisarnos, inspeccionarnos. Tenemos una ley federal de correduría pública, un reglamento de la ley. Entonces, bajo esa circunstancia, cuando la Secretaría de Economía nos revisa, pues, ¿qué es lo que ve en nuestros instrumentos? Vamos a suponer que nos revisa un acta constitutiva. Bueno, pues lo que ve es justamente que se haya elaborado en términos legales, que se haya identificado adecuadamente a las partes, que se haya inscrito en el registro público, etcétera. Entonces, que realmente estemos en cumplimiento. Y solo la Secretaría de Economía es la que podría iniciar un procedimiento para quitarnos la habilitación como corredores públicos. En realidad, el SAT no tiene esa facultad. Y la Secretaría de Economía, pues, tendría que analizar si en realidad hubiera alguna circunstancia para poder proceder en ese sentido. Entonces, por eso yo te decía hace un rato, realmente no tenemos ningún conflicto con el SAT y no tenemos conflicto con la Secretaría de Economía, fuera de que ellos nos supervisan y nos inspeccionan cotidianamente y revisan nuestra información. Hasta ahí queda este tema. Ahora, por el lado de la constitución de factureras o no, o fantasmas, Enrique, nosotros revisamos toda la información legal que se requiere para poder constituir una empresa, verificamos contra originales, verificamos que el objeto social esté en términos legales, que no pongan cosas ilegales o que pongan cosas incluso que quieren desarrollar, pero que requieren de alguna autorización específica. Vamos a suponer que llega alguien a constituirse y dice, pues yo voy a hacer casa de bolsa. Oye, a ver, espérame, no. Es que tú antes, para poder ser casa de bolsa, necesitas primero autorización, de revisión de tus estatutos, etcétera, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda. O sea, yo no puedo constituir una casa de bolsa si no me traes esas autorizaciones. Entonces, nosotros revisamos que todo esté en términos legales y las empresas se constituyan en términos legales, ayudando a la formalidad. Y ya una vez que ellos empiezan a operar, pues ya como te decía hace un rato, nosotros no tenemos ninguna facultad. Si quisiéramos irnos a meter a una empresa para decirle, oye, a ver qué estás haciendo, nos cerrarían la puerta y nos dirían, tú no tienes nada que ver, no tienes facultades para revisar lo que yo hago. Tu única facultad era constituir mi empresa ante tu propia fe pública. Y eso es lo que hacemos, Enrique. Luego me parece muy delicado, Carlos, que comentó Raúl que habían expuesto un listado de fedatarios. Y me parece eso delicado porque podría pensarse, digamos, ojalá no sea así, ¿verdad?, que hay una cierta tendencia a persecución fiscal, porque se me hace delicado que se pongan nombres, ya sea de empresas o de personas, porque de alguna manera la opinión pública que no conoce el dato fino, ¿verdad?, lo que ustedes están exponiendo, puede pensar que son personas o empresas que están violentando la ley y que por eso las están exhibiendo. Entonces, ¿cómo es este asunto de haber exhibido un listado de empresas o de corredurías públicas de que no están cumpliendo? Fíjate que lo que acabas de mencionar dio la impresión que este listado revocaba la función de fedatarios, tanto a notarios o corredores públicos, ¿no? Y eso se prestó a muchas interpretaciones, incluso, y con todo respeto, a una prensa muy amarillista, donde pues, salieron muchas publicaciones y daban a entender que el SAT había cancelado las funciones de los corredores públicos y de los notarios. La verdad de las cosas es que debe quedar muy claro este tema. Este listado nada más habla sobre la imposibilidad de 1,022 fedatarios que no podrán seguir inscribiendo a las empresas que se constituyan ante su fe. En nuestro caso, son 107 corredores públicos nada más,
pero que aún están en proceso de revisión esos 107 colegas. Y es muy curioso porque vale agregar que en varios estados de la República no hubo ningún corredor que fuese eliminado de estas listas para efecto de acceder al RFC. Es un dato muy importante que habla respecto del trabajo que nosotros como corredores públicos continuamos prestando como fedatarios públicos en el tema de las sociedades, como peritos evaluadores, como mediadores, como árbitros y evidentemente como especialistas en materia jurídica mercantil. Sí, fue lamentable la forma en que se tomó o se publicó este listado, pero bueno, yo, igual que tú lo has manifestado, pues es una posición del SAT. En la propuesta de miscelánea está contemplado que a partir de enero del 22 ya no exista este esquema de acceso al RFC, y lo que sí notamos es que pues es irse cerrando puertas, centralizar muchas funciones que puede delegar y que puede delegar con certeza y con seguridad jurídica, pero que al día de hoy todavía pues la miscelánea está en discusión. Ojalá si exista algún cambio que apoye al sector económico, que lo fomente. Hoy por hoy, no sé, a raíz del 2000, cuando iniciamos con la pandemia, muchos se quedaron sin empleo, como tú sabes, Enrique, y buscaron ser emprendedores. Y ocurrieron con muchos corredores públicos a tratar de subsanar esa carencia económica creando empresas. Hoy por hoy, esos emprendedores, ese cúmulo de emprendedores, ¿qué va a suceder? Ahí tienen un cuello de botella que tienen que sopesar. Esos jóvenes emprendedores que se quedaron por razones de la pandemia sin empleo, o esas amas de casa que están buscando una alternativa económica, generando economías a través de sociedades, de esquemas que permitan generarse sus economías y fortalecer esta parte en el país, pues hoy por hoy la van a tener pero muy complicada, Enrique. Ojalá haya una reflexión y podamos participar con el gobierno federal en crear mejores y más eficientes esquemas. Sí, Raúl. Sí, mira, Enrique, si lo ves también en cuestión económica, pues como que no hace sentido la inversión que hizo el SAT en el sistema para que terceros pudieran dar de alta empresas en el Registro Federal de Contribuyentes, la inversión que nosotros mismos hicimos en nuestras oficinas para poder adecuarnos a esa forma de operar. Y si ahora se elimina el programa, pues toda esa inversión queda sin sentido, ¿no? Pues no es muy claro el tema. Ahora, Carlos habla de emprendedores y estos emprendedores podrán seguir viniendo con nosotros para la constitución de empresas y ahora tendrán que ir al SAT a darse de alta directamente, ¿no? Entonces, sí creemos que el programa es valioso, no nos gustaría que se cancelara, al contrario, ojalá que siguiera y que pudiéramos seguir apoyando como corredores públicos no solo al SAT, sino a las autoridades. Mira, por ejemplo, la Secretaría de Economía, pues cuando hace exámenes para que haya nuevos corredores públicos, tiene un corredor público que examinar aparte de un agente de gobierno y una persona de la Secretaría de Economía. Entonces, participamos, muchas veces tratamos de hacer cursos de capacitación, tratamos de hacer labor social con asesorías jurídicas gratuitas a las personas para que puedan saber cómo actuar en sus negocios, etcétera. Entonces, tratamos siempre de estar colaborando. Nos acercamos, por ejemplo, a los centros de justicia alternativa, porque hay muchos corredores públicos que son mediadores públicos también, y estos centros de justicia alternativa que regulan a los mediadores y que se inscriben sus convenios en ese centro de justicia, también apoyamos tratando de dar cursos de capacitación, de que las cosas fluyan. Entonces nosotros
nuestro gremio de corredores públicos, específicamente de la Ciudad de México, pero también el Colegio Nacional, que ahorita Carlos representa, y que también el licenciado Fernando Barrita es de la misma idea, ofrecemos nuestro apoyo al SAT y a las demás autoridades en lo que podamos auxiliarlos, para que este país tenga, la planta productiva de este país siga teniendo alternativas adecuadas con nuestro apoyo, con el conocimiento, porque somos gentes que siempre estamos en constante preparación. Entonces, pues nuestra ayuda ahí está con todas sus letras, Enrique. No, qué bueno que qué bueno que sea esa la posición de no caer en la polarización, en el enfrentamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa nota que comenta, pues parece cumplir el estilo de las filtraciones de mala fe, y para cualquiera que lea superficialmente esa nota, pues parece que se les está castigando, ¿sí? Como si hubiera sido un castigo, ¿no? A las corredurías, como que se hubieran portado mal y por lo tanto ahora te impido que hagas tal cosa, ¿no? Bueno, para el lector superficial que desconoce la problemática, pero justamente va orientado, y ya lo han señalado, a justificar la cancelación de ese programa. ¿Por qué cancelarlo? No porque no sea eficiente, no porque no sea constructivo, sino porque representa al pasado. Entonces, vean que hay una lógica ideológica de que el actual gobierno busca cancelar lo anterior por el solo hecho de ser anterior, ¿sí? Entonces, como se supone que estamos en una etapa de cambios, y entonces pues no se reconoce lo positivo que pudo haber sido programas previos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Prospera, que se canceló, cuando era un programa muy positivo que estaba ayudando a poblaciones de bajos ingresos, e incluso los programas sociales que los sustituyeron no alcanzan a sustituir los apoyos que daba Prospera. Pero Prospera representa el pasado, ¿no? Entonces, ese pasado negro, oscuro, hay que acabarlo, independientemente de que pudo haber tenido una función. Entonces, pareciera que este tipo de medidas es para justificar la cancelación de ese programa, ¿no? Pareciera, ¿no? Ojalá no sea así, y yo creo que con la posición que ustedes están asumiendo, yo creo que eso va a abonar a que el programa pues se mantenga en lo posible, ¿no? Por lo menos de su parte no queda, ¿no? Es correcto, y bien lo dices, yo creo que la transformación es positiva siempre y cuando tomes tu pasado positivo y lo puedas replicar, lo puedas transformar. Las cosas mal hechas, bueno, pues hay que transformarlas, hay que tener esa iniciativa de poder reconocer primero lo positivo del pasado, continuarlo, reforzarlo e implementar nuevos programas, transformando a nuestro país, y en el caso que nos toca a nosotros los corredores, pues apoyando a ese sector productivo que es el único que nos va a sacar y que nos ha sacado siempre. Sí, Raúl. Sí, así es. Y bueno, tienes razón, Enrique, de que el lector que no profundiza en este tipo de comunicados puede pensar que hay algún castigo hacia los fedatarios públicos, y incluso la gente te llama, ¿no? Oye, que te están cancelando tu RFC, oye, que ya te van a quitar tu habilitación para operar. La verdad es que no, ese comunicado no va hacia allá, no va hacia allá, seguimos operando de manera normal, etcétera. Entonces, pues simplemente aclarar y agradecerte a ti y a Alejandro la posibilidad de su programa, en tus propias palabras, que nos permitan decir, primero, no se nos ha cancelado a nosotros nuestro RFC, nuestro Registro Federal de Contribuyentes, no se nos ha cancelado nuestra habilitación para poder continuar trabajando como corredores públicos, no hay ningún castigo para nosotros por la cancelación de este programa o la cancelación de la posibilidad de seguir dando de alta empresas en el Registro Federal de Contribuyentes, y nosotros estamos en la mejor disposición, de verdad en la mejor disposición de seguir apoyando a las autoridades en todo lo que se pueda desde nuestro ámbito de corredores públicos, de fedatarios públicos, y con las demás actividades que tenemos.
arbitraje, mediación, asesoría jurídica, evaluación. Entonces, la verdad, aquí estamos, somos un gremio que ofrece sus servicios para la sociedad, para la planta productiva y pues desde luego para las autoridades de nuestro país. Creo que sería importante que cuantificaran, por ejemplo, el número de empresas que ustedes les ayudaron a registrarse, para demostrarle al SAT y al gobierno de que su labor es importante para fortalecer la recaudación fiscal. O sea, a final de cuentas, se supone que sea el objetivo del SAT, incrementar la recaudación fiscal, pero pues muchas veces no se sabe. O sea, yo les confieso que no sé cuánto, por ejemplo, su gremio ha contribuido a incrementar esta recaudación. Yo creo que sería importante dentro de esta marea informativa donde se pierden muchas noticias. Yo creo que sería una buena noticia que ustedes dijeran, bueno, pues los fedatarios ayudamos a que X número de empresas lograron registrarse en el registro federal de contribuyentes, ¿no? Entonces, para mostrarle al SAT cómo se están cumpliendo una función positiva y que es importante no solo que se mantenga, sino de fortalecerla. Sin duda, y tu sugerencia es muy positiva. Tenemos que hacerlo, el SAT lo sabe. A mí se me olvidó comentarte algo, Enrique, que estas cancelaciones para el esquema de dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes a las sociedades que se constituyen ante corredor público, a los corredores públicos no les ha sido notificado esta cancelación. Esto lo hicieron a través de la lista publicada, pero es evidente que el SAT conoce muy bien cuántas empresas se han constituido, se han dado de alta, pero sin duda alguna la opinión pública también es importante informarle de todo lo que hay, de todo lo que hacemos y los resultados positivos que la Correduría Pública a nivel nacional siempre ha brindado y seguirá haciéndolo, tratando de apoyar al sector público, pero con un énfasis muy concreto en el sector productivo. Exacto, ¿no? Porque, digamos, el común del ciudadano no conoce realmente la labor que están haciendo y sobre todo en términos cuantitativos. Entonces, es importante que esto trascienda para fortalecer su labor y que no se generen rumores y se genere un clima enrarecido, que pareciera que estas notas se filtran y luego como no se aclaran, pues se dejan así de mala fe en el aire para que se presten a todo tipo de especulación. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo y es una buena sugerencia de tu parte el tener las estadísticas de este programa para poder mostrar números, ¿no? Y bueno, decirte que los dos supuestos de cancelación que se publicaron, uno sobre aparentes incumplimientos en la entrega de la información, pues puede no ser real, Enrique. O sea, habrá casos específicos, desde luego, de cada fedatario público que lo tendrá que demostrar, pero la verdad es que suena difícil que haya realmente tanto incumplimiento, porque estamos hablando de que el SAT hizo una revisión de 2006 a 2021. Y de esa revisión dijo, hay información que no me entregaron. Y en ocasiones esa información es de 2009, de 2010, de 2011, 2014. Oye, desde esas épocas no tienes la información, desde aquellas épocas no la tienes. La verdad es que no se antoja que pueda ser completamente real este tema. Desde luego, cada fedatario público tendrá que ofrecer las pruebas correspondientes al SAT y demostrar si cumplió o no incumplió. Y el otro supuesto, pues, es el tema de la renovación. Nunca se había solicitado renovación hasta la miscelánea de 2020 para empezar en 2021. Nunca se había solicitado renovación, era un programa que estaba vigente siempre. Entonces, en la miscelánea sale la circunstancia de solicitar una renovación y bueno, pues
hubo quien la quiso hacer y hubo quien ya no la quiso hacer, ¿no? Esa es la realidad para este tema, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho a Raúl Valencia, presidente del Colegio de Fedatarios de la Ciudad de México, y a Carlos Matsui, secretario del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Fedatarios Públicos, su presencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, amigos, Enrique, pues muchas amigos, gracias. muchas gracias por haber estado aquí en tus propias palabras. Agradecemos la confianza a Alejandro Ruiz, que nos ha dado la oportunidad de poder hacer esta entrevista, y los esperamos para el próximo programa, donde seguramente ya nos acompañará Alejandro Ruiz. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. wowmx.tv. wowmx.tv.